Vamos a ver cómo solucionamos este ejercicio de deudas vencidas. Acá tenemos varias personas que tenían que pagar este capital en esta fecha y como se atrasaron tenemos que calcular el tiempo de atraso y qué interés se va a cobrar en base a ese tiempo. Primero que nada vamos a ordenar alfabéticamente, pero dejando estos números sin tocar, así que podemos seleccionar acá, vamos a datos, ordenar por el cliente, sería el nombre en este caso, la columna, y ahí ya estaría. Acá necesitamos la fecha de hoy, así que usamos la función hoy. Vamos a ver cómo calculamos el atraso. En Excel, las fechas internamente se calculan como número de días contando desde el 1 de enero del 1900. O sea que, aunque yo vea una fecha, internamente esto sería un número. Por ejemplo, si yo aquí pongo 1 de enero de 1900, esta fecha, si yo le borro el formato, voy a ir a inicio, borrar formato, me va a mostrar qué número corresponde a esa fecha. Sería el 1, o sea, es el día número 1 para Excel. Y así con todas las fechas. Quiere decir que internamente es número de días que han transcurrido desde el día número 1, el 1 de enero de 1900. Como es el número de días, quiere decir que si yo resto la fecha de hoy menos el día del vencimiento, me va a dar el número de días que pasaron. Así que podemos poner igual, clic en la fecha de hoy, menos clic en la fecha de vencimiento. Esos son los días que pasaron. Yo podría copiar esta fórmula, pero si la copio así como está, me va a aparecer un error. Y el error es debido a que, como yo acá estoy usando referencia relativa, esto me va, cuando yo lo copio, me va a repetir la misma fórmula hacia abajo. Pero esta celda tiene que ser siempre la misma. No tiene que ir bajando a medida que yo lo copio. ¿No es cierto? Si yo me fijo en esta, en este, y me miro cuáles son las celdas que están involucradas, me dice que en vez de usar la fecha de hoy, está usando la C6, que es un texto. Por eso es que da directamente un error. Entonces yo me tengo que asegurar que esta celda en el cálculo sea siempre la misma. Es decir, C3. Así que vamos a la primera de todas. Me voy a parar en el C3 y podría escribir pesos, pesos. Eso es referencia absoluta. O puedo apretar la tecla F4 que me pone los pesos en forma automática. Con eso yo me voy a asegurar de que siempre, cuando yo copie la fórmula, siempre va a ir a C3. Si miramos arriba y yo voy cambiando de celda, se puede ver que el segundo dato en la barra de fórmulas va cambiando, pero el primer dato, que es la fecha de hoy, es siempre la misma, C3. Es decir, eso sería referencia absoluta. Vamos a calcular el interés. Hay que multiplicar el capital, el atraso y la tasa dividiéndolo por 30 días. Así que vamos a poner igual el capital por el atraso por la tasa. Y acá, ¿qué va a ocurrir? Lo mismo que antes. Esta celda siempre tiene que ser la misma, así que pongo directamente F4 ya desde ahora.
ahí me puso el pesos para que vaya siempre a esa celda. Y esto lo podemos dividir por 30. Ya tiene puesto el formato de pesos y ahí tenemos el interés. Bueno, y la suma de estos dos va a ser el total. La suma de estos dos, este más este, me da el total. Los de abajo, acá va a haber que utilizar suma para sumar, por ejemplo, todo el capital. Son cálculos más o menos sencillos. Calcular el total del interés, lo mismo sumando todo esto. Calcular el atraso medio, bueno, se va a referir a el promedio de esto. Calcular el monto total global sería la suma de todos los montos totales. Y acá aparecen funciones que ya vimos en otro video. Funciones que ya vimos en otro video. Por ejemplo, acá podemos usar contará para calcular el número de mujeres, como figura en el otro video. Mantengo apretado control. Me fijo de elegir bien. Lo mismo el total de varones. Y vamos a usar la función max y min para calcular la máxima y mínima deuda, ¿no? Se refiere a cuando ya tenga la deuda total. Vamos a hacerlo. Esta la podemos copiar. Y aquí vamos a hacerlo. Ponemos igual max, abro paréntesis. Ahí está. 17.000 sería la máxima deuda que vamos a tener.